Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy la doctora Marta Rodríguez Cruz del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y yo voy a hacer una presentación sobre el nacionalismo en la escuela, analizando la migración, las identidades y la desigualdad en el caso concreto de Oaxaca. Debo empezar diciendo, señalando más bien el endurecimiento de la política migratoria durante el mandato de Donald Trump, que dio continuidad a la política de ese retorno forzoso de connacionales mexicanos que ya había venido desarrollando Estados Unidos durante décadas y donde cada vez más se han ido articulando pues, la ley criminal con la ley migratoria. De manera que aunque el presidente Obama ha pasado a la memoria como el que más deportaciones ha realizado en la historia de los Estados Unidos, pues según datos de la Unidad de Política Migratoria, durante el mandato del presidente Trump se registró un incremento entre los distintos años de su presidencia. En este contexto de expulsión migratoria, Oaxaca ha sido uno de los estados mexicanos más afectados por el retorno forzoso y pseudo-voluntario. La misma Unidad de Política Migratoria señala que en los años de gobierno del republicano Donald Trump, de los 763.404 deportados, 68.509 eran oaxaqueños. Con eso Oaxaca pues, se sitúa en uno de los primeros puestos en número de connacionales deportados a nivel nacional. Y lo que distingue a esta diáspora, además de su carácter cuantioso, es la elevada presencia de niñas, niños y adolescentes, las hijas y los hijos de los migrantes que se desplazan con ellos en su proceso de movilidad internacional. Algunas de estas niñas, niños y adolescentes nacieron en Estados Unidos y son inmigrantes en México, y otros nacieron en México, migraron a Estados Unidos y son retornados a su propio país de origen. Sin embargo, tanto unos como otros, conforme al artículo 30 de la Constitución Política, todos son mexicanos por derecho de sangre o de suelo. Algunas cifras señalan que actualmente se encuentran en México más de 500.000 niñas, niños y adolescentes procedentes de Estados Unidos, otras apuntan a más de los 900.000, y en el caso de Oaxaca, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante habla de cerca de 1.000 llegados de los Estados Unidos en el año 2019. Todas estas cifras pues, evidencian un gran desafío para el sistema educativo mexicano que pues debe responder a un aumento de la demanda de servicios escolares para insertar a esta población migrante, ¿no? Particularmente pues se trata de niñas, niños y adolescentes que integran la llamada generación 0.5, son migrantes internacionales viviendo y educándose en México. Algunos de ellos son mexicanos criados en Estados Unidos y otros son estadounidenses educándose en México. Y estos son los sujetos de los que se ocupa este estudio. La reinserción escolar o la inserción escolar en contextos migratorios pues constituye un proceso muy complejo que no se reduce al simple acceso a la escuela, que de por sí ya presenta grandes dificultades en México. Pero más allá de esas complicaciones que entraña el acceso escolar, sobre todo en sus aspectos burocráticos y administrativos, pues hay otros elementos del proceso de inserción y reinserción que en gran medida tienen que ver con las fracturas que produce la movilidad internacional en términos lingüísticos, sociales, culturales y en definitiva identitarios. Es así que entonces los integrantes de la llamada generación 0.5 enfrentan en la escuela una serie de rupturas, una serie de discontinuidades que pues justamente nacen de la confrontación de universos simbólicos diferentes, el que dejaron en los Estados Unidos y el que se encuentran en Oaxaca como resultado de la migración internacional. Estas rupturas, estas discontinuidades tienen mucho que ver con el carácter de los elementos constitutivos del sistema educativo. Entre ellos, el currículum escolar es uno de los más importantes por cuanto representa pues, la hoja de ruta de los contenidos y la identidad que se va a transmitir y a reproducir a través de la escuela. Entonces, la presencia de estudiantes migrantes en las instituciones educativas pues, viene a plantear nuevos desafíos a un currículum para la diversidad y a la habitual tendencia de este instrumento educativo hacia el precepto de lo nacional mexicano, generando pues, desigualdades y exclusiones de las identidades diversas. Y con estos antecedentes, el objetivo de este estudio es analizar cuáles son los mecanismos de desigualdad y de exclusión
que genera la escuela a través de un currículum nacionalizante que desconsidera esas identidades otras devenidas de la migración internacional. La ruta metodológica que se sigue en la investigación es cualitativa, etnográfica y descriptiva, y ha integrado la revisión de la literatura sobre el objeto de estudio, fuentes estadísticas sobre migración Estados Unidos, México, Oaxaca, y un trabajo de campo etnográfico que se desarrolló en los años 2018, 19 y 20 en distintas unidades educativas de secundaria ubicadas en las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Mixteca Alta de Oaxaca, por ser zonas catalogadas como de alta expulsión migratoria, a las que pues, durante el mandato de Donald Trump han llegado muchos migrantes en retorno acompañados de sus hijas y de sus hijos. En estas instituciones educativas registré 48 niñas, niños y adolescentes migrantes que pues, llegaron de Estados Unidos a Oaxaca en el periodo 2017, bueno, enero de 2017, febrero de 2020, y presentan edades de entre 12 y 15 años. Del total, 31 nacieron en Estados Unidos, se han inmigrado a Oaxaca entre los 8 y los 15 años, y los 17 restantes nacieron en Oaxaca, migraron a Estados Unidos entre los 0 y los 3 años y retornaron en ese mismo rango etario. Solo 7 estudiantes del total de la muestra se autoidentifican como indígenas, principalmente mixtecos, zapotecos y triquis, y solo 2 de ellos hablan el zapoteco. Las técnicas que he aplicado para la obtención de los datos sobre el terreno pues son la observación participante y no participante, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Y paso ya a presentar los resultados. Los registros etnográficos muestran el desarrollo de una clara tendencia nacionalizante en las instituciones educativas, que es transmitida tanto a través de las materias de estudio como de los actos y las festividades que se celebran en las instituciones y que forman parte también del currículum. Entonces voy a exponer los resultados sobre la base de estos 2 rubros principales. En lo relativo a la materia de historia, el currículum otorga centralidad a la historia de México. Incorpora también el análisis de la historia occidental, pero solo en la medida en la que hay determinados acontecimientos de la historia de Occidente que afectan a la historia mexicana, como puede ser el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Revolución Francesa. El tratamiento que se le ofrece a la historia de Estados Unidos es la misma, y dentro de la historia de Estados Unidos lo que se destaca es un hecho histórico compartido, que es la primera intervención estadounidense en México, por la que pues México pierde los estados de lo que hoy son California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado, y también parte de Wyoming. Es interesante señalar cómo el sistema educativo estadounidense y el mexicano, en sus respectivos nacionalismos, resaltan las versiones de este acontecimiento que les interesan, ¿no? Y en el caso de los estudiantes migrantes, pues las versiones contrastadas de esta guerra, mediante la transición del sistema educativo estadounidense al mexicano, les lleva a confusiones que se relacionan con ese ensalzamiento al patriotismo de la nación y que se desarrolla sobre pues, relatos finalmente confrontados a cada lado de la frontera. Tanto en el caso de la materia de historia como en otras hay una falta de referencias al marco histórico, social y cultural de Estados Unidos, que genera dificultades para el desarrollo de procesos de autoidentificación de estos estudiantes a través de los contenidos que se transmiten, como por ejemplo una alumna me decía, no le encuentro un sentido a la historia que se nos enseña acá. Por su parte, la materia de lengua y literatura, pues hay 2 tendencias predominantes. En primer lugar, una extendida presencia de escritores mexicanos, que por supuesto es súper importante, pero también se debería incorporar autoría mexicoamericana, ¿no? Por ejemplo, hay muchas autoras como Ana Castillo o Sandra Cisneros que han creado importantes obras consagradas a la historia y a la literatura sobre identidad chicana. Esto permitiría procesos de identificación de estas niñas, niños y adolescentes migrantes, y a su vez el acercamiento de estas identidades migrantes a sus compañeros no migrantes. También se registra una tendencia a la presencia, a la presentación de textos y de notas de prensa para análisis que recogen contenidos sobre acontecimientos ocurridos exclusivamente en el ámbito mexicano. Y entonces pues sería también interesante incorporar acontecimientos que ocurren en otros contextos y particularmente en el estadounidense.
También siguiendo la misma tendencia en la materia de geografía, pues hay una predominancia del estudio de la geografía mexicana con puntuales referencias a algunas partes de la geografía americana, como por ejemplo los Andes y la Amazonía. Y aunque hay algunas referencias también a lugares emblemáticos de Estados Unidos, pues solo son empleadas para explicar determinados conceptos y aplicarlos al caso concreto del territorio mexicano, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen del Times Square que se utiliza simplemente para explicar el concepto del lugar y aplicarlo al contexto mexicano. En cuanto a los actos y a las festividades, pues hay dos actos y festividades fundamentales que resaltan, que es el homenaje a la nación, que se celebra todos los lunes, y por otro lado el homenaje a la revolución, ¿no? El Día de la Revolución. En el homenaje a la nación, durante la observación participante, registré un hecho bastante curioso, en el que una niña estadounidense, mientras sonaba el himno mexicano, se hacían los honores a la bandera mexicana, pues ella hacía los honores y cantaba el himno americano, ¿no? Y no había ninguna bandera americana ni nada, pero pues ella estaba haciendo ese homenaje a esa bandera y a esa nación, ¿no? Entonces fue muy significativo constatar de una manera tan clara la falta de representación de la identidad de esta niñez, esta adolescencia y la invisibilidad de su identidad, ¿no? En cuanto al Día de la Revolución, bueno, pues es un día muy importante. En las escuelas se implican todos los municipios y además todas las escuelas de todos los municipios. Y aquí se observa una falta fuerte de autoidentificación también, ¿no? Por ejemplo, en los discursos como este que pongo aquí, se decía, yo prefiero los Estados Unidos porque allá me dedico más en sus tradiciones, en todo lo que hace. Lo de la revolución yo no lo celebro, yo celebro el 4 de julio. Como conclusiones, bueno, pues los resultados evidencian que hay una tendencia nacionalizante del currículum escolar que excluye las identidades que se generan a partir de las experiencias de movilidad internacional, y la perspectiva nacionalista, además de ser predominante, pues es transversal. Hay que resaltar pues cómo se generan a través de esta invisibilidad pues desigualdades y exclusiones de esas identidades otras construidas a partir de la movilidad internacional. Y también destacar que si bien los niños que llegan desde otro país normalmente son definidos como otros desde su condición de extranjeros, en el caso que estudió, pues no podemos olvidar que la niñez y la adolescencia es inmigrada y retornada desde los Estados Unidos, posee la nacionalidad mexicana por derecho de suelo y sangre, como determina la propia Constitución. Incluso los nacidos en Estados Unidos pueden acceder a la doble nacionalidad, es decir, son estudiantes y ciudadanos binacionales, ¿no? Entonces, pues estas identidades nacidas al calor de la migración internacional son desde luego una contestación muy clara a ese ideal mononacional que transmite la escuela. Bueno, dejo de compartir pantalla para saludarles, como se determina en el Congreso, para que me vean, para el contacto humano. Un cordial saludo y muchas gracias por el espacio.